Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Yair Lapid entrega un informe en España sobre 5 millones de euros públicos a ONGs del BDS y el terrorismo. Hamás construye una zona de amortiguación en la frontera con Egipto. Nuevo mortero errante desde Siria mientras Netanyahu visitaba la zona y la respuesta aérea. Irán usa la estrella de David como diana para la prueba de misiles. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda tras hablar de estas noticias. Comenzamos hablando del líder del partido político israelí Yesh Atid, Yair Lapid, y la organización NGO Monitor, que han entregado a diputados españoles un informe que cuestiona el destino de más de 5 millones de euros de fondos públicos pagados a organizaciones que promueven el boicot, incitan la violencia o directamente tienen vínculos con grupos terroristas. Lapid y la directora de la Oficina para Europa de NGO Monitor, Olga Dodge, han entregado personalmente el informe en el Congreso de los Diputados a miembros del Intergrupo Parlamentario de Amistad Hispano-Israelí, junto a los que se han tratado otras cuestiones problemáticas para la región. Según este informe, en el que también colabora ACOM, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, entregó 1,3 millones de euros a 6 organizaciones que promueven la campaña de boicot, desinversión y sanciones, BDS, a Israel y utilizan una retórica demonizadora con el Centro Palestino para los Derechos Humanos y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola como principales beneficiarios, unos 185.000 euros cada una. Sin embargo, el principal donante es la Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en sus siglas AACID, con más de 1,4 millones de euros destinados a actividades con objetivos políticos. El texto incluye a comunidades autónomas, diputaciones, municipios y colegios de abogados como origen de los fondos señalados. Parte del dinero público español ha ido a parar a organizaciones vinculadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina, catalogado como organización terrorista por la Unión Europea, y ha advertido de que no se trata de casos aislados, sino de un patrón que evidencia la realidad alternativa creada y adoptada como verdad. Sí, lo que nos viene a señalar este informe que trae Yair Lapid, que por cierto representa no un partido de derecha, ni siquiera ha participado en el gobierno, es más, de alguna manera es la esperanza de una opción de gobierno en Israel alternativa a Netanyahu. Por lo tanto, no es alguien que va a venir a refrendar las políticas israelíes, pero viene a defender de que lo que no se puede hacer es subvencionar con fondos públicos de todos los españoles organizaciones que aparentemente son organizaciones no gubernamentales, pero que en realidad esconden acciones con agendas políticas que muchas veces están vinculadas a la financiación directa del terrorismo. En el caso, por ejemplo, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que hemos hablado y que incluso ayer hicimos una referencia porque en el Ayuntamiento de Madrid hubo un rifirrafe entre el delegado del Partido Popular y la de Madrid Ahora, que defendía como totalmente normal el que unas jornadas organizadas y subvencionadas por el Ayuntamiento de Madrid cuenta con invitados del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que en esos mismos instantes estaban cometiendo un atentado terrorista en Jerusalén, por el cual mataron a una chica de 23 años, una guardia de fronteras. Pero no solamente eso, sino que el prontuario de este Frente Popular, que ha matado a los atletas de las Olimpiadas de Múnich, etcétera, 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 pues lo ha llevado a ser considerado como organización terrorista por la Unión Europea. Esto tendría que estar totalmente prohibido. O sea, lo que no se puede admitir es que más allá de las organizaciones que son nacionales y en las cuales pues el partido de gobierno, el PP, igual no quiere meterse en líos y limita un poco más lo que son las ayudas estatales, pero existe toda una serie de organismos intermedios que disponen de fondos, por ejemplo, comunidades autónomas, por ejemplo,
diputaciones, que son delegaciones del gobierno, pero con un presupuesto aparte, los municipios, los ayuntamientos, e incluso organismos como sindicatos o colegios de abogados, etcétera, etcétera. Pues esos están actuando de forma que es totalmente ilegal, porque están subvencionando el terrorismo desde España y con dinero público. Lo que no me parece lógico es que no se pueda actuar de ley contra esa gente. No, y contra esa gente, porque claro, no es un particular el que está donando $10.000 para financiar a un grupo terrorista. No, es el ayuntamiento que ha sido elegido democráticamente, pero que está actuando de forma que es contraria a la ley, contraria a la Constitución, contraria a las leyes no solamente de España, sino de la Unión Europea. Con lo cual, pues tiene que haber una acción tremendamente eficaz en ese sentido. Y creo que los jueces que han sido convocados para este tipo de historias muchas veces se desentienden, porque esto evidentemente los lleva a enfrentarse a la noción de representatividad, o como diciendo, bueno, si la comunidad autónoma ha sido elegido este gobierno, pues yo no puedo frenar la acción de gobierno si quieren donarle al Comité Agrario Palestino no sé qué. Pero si resulta que el Comité Agrario Palestino esconde nada más y nada menos que la financiación de un grupo terrorista, o la financiación, los premios monetarios a las acciones terroristas, pues esto tiene que ser impedido taxativamente y de forma inmediata en todas las instancias, tanto en las gubernamentales, que pueden llegar al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, con un largo recorrido, como en las más pequeñas. No se pueden, tiene que haber una serie de mecanismos que impidan que estas ONGs actúen sin tapujos y que reciban financiación por el momento pública. Luego también habría que estudiar si desde el punto de vista legal es posible que reciban financiación incluso privada, porque yo creo que si se demuestra que están vinculadas a grupos terroristas o a acciones que son inconstitucionales, como el boicot a otro país, en este caso a Israel, pues tendrían que, tampoco la financiación particular tendría que estar permitida, y habría que agilizar muchísimo más la acción judicial para frenar esto en seco. El grupo terrorista islámico Hamás, que gobierna en Gaza, anunció que ha comenzado a construir una zona de amortiguación cerca de la frontera entre el enclave costero y Egipto, con el objetivo de evitar el contrabando de drogas y la infiltración de terroristas desde el Sinaí, una medida acordada recientemente con el gobierno egipcio y que incluye la nivelación de 12 kilómetros de terreno a lo largo y 100 metros de ancho, la instalación de torres y cámaras de vigilancia, iluminación, y que el espacio sea declarado zona militar cerrada a la que nadie se puede acercar excepto las fuerzas de seguridad. Sí, toda esta semana hemos venido hablando de las medidas sorprendentes que están pasando con Hamás, con Gaza, en relación con Egipto. Evidentemente, la reunión que tuvieron los líderes de Hamás en Gaza el mes pasado en el Cairo han sido de un gran alcance. Hablábamos de la entrada de 11 camiones portando 1 millón de litros de combustible para poner en marcha la central eléctrica que hay en la ciudad de Gaza y suministrar electricidad a espaldas o en contra del designio de las autoridades centrales palestinas en Ramallah. También hablamos ahora de que las autoridades de Gaza, los de Hamás, están construyendo una zona, limpia de 100 metros a todo lo largo de las fronteras con Egipto, para ampliar la seguridad de que los antiguos túneles de contrabando no sean utilizados para la entrada o contrabando de drogas, pero lo más importante, para la entrada y salida de terroristas del Daesh en el Sinaí, que atentan contra fuerzas egipcias y luego se refugian en la Franja de Gaza. Pero resulta que los rumores van muchísimo más allá. Parece que el artífice de todas estas medidas de acercamiento de Hamás y el gobierno egipcio, que están de alguna manera
relajando la tensión dentro de la propia Franja de Gaza, podría ser un antiguo exministro del gobierno de Fatah en Ramallah, el señor Dahlan, que es un líder más moderado y opuesto radicalmente en los últimos años a Mahmoud Abbas, y que estarían a punto de, junto con Egipto y Emiratos Árabes Unidos, hacer una movida impresionante. Y aquí lo vamos a adelantar. El señor Dahlan podría ser nombrado de alguna manera como gobernador de la zona de Gaza, a espaldas de la decisión de Mahmoud Abbas en Ramallah. O sea, era una especie de administración totalmente independiente, pero para rebajar la tensión del grupo Hamás, que si bien no entregaría las armas, sí que las mantendría, pero como una fuerza de policial y de control interno, más que una fuerza de ataque a Israel como primera instancia. Con lo cual Israel también estaría a favor, aunque no reconociera la finalidad de este movimiento político. Y detrás de Dahlan viene Emiratos Árabes Unidos con un presupuesto impresionante para, primero, poner en marcha una nueva central eléctrica en Gaza, que relajaría muchísimo la tensión social que hoy en día se está viviendo. Y segundo, dentro de unos meses, cuando la cosa se vea que está más canalizada, incluso Emiratos Árabes Unidos construiría allí un puerto de mejores condiciones del que actualmente disponen, que solamente sirve para barcos de pesca de muy poco calado, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, este señor Dahlan estaría poniendo, como se dice aquí, una pica en Flandes a través de la entrada muy fuerte en Gaza, que rebajaría las tensiones entre esta zona e Israel. Israel estaría más tranquilo y también ganaría tiempo, porque en unas posibles futuras negociaciones de paz, evidentemente Mahmoud Abbas no puede venir con el mismo discurso de representar a todos los palestinos y que su palabra sea la única que represente a ese pueblo buscando una solución de dos estados. Así que atentos a las transfiguraciones que están sufriendo Oriente Medio, porque esto de que jamás se quedase sin padrinos en la zona, estamos hablando no solamente de Irán, sino principalmente de esta movida justamente también en estas mismas fechas, hace un mes, cuando fue esta reunión, este aislamiento de Qatar y de Turquía, que hasta ahora eran un poco los padrinos de Hamás en Gaza, pues la ausencia de padrinos ha llevado a que se fueran a buscarlos en el bando contrario. En Egipto, cuando ya renunciaron a cualquier vínculo con los hermanos musulmanes y también con el patrocinio del Emiratos Árabes Unidos, al que mencionamos, y seguramente detrás de ellos también viene Arabia Saudita. Así que se anticipan cambios que para Israel podrían ser muy positivos en la relación con la Franja de Gaza. Un proyectil de mortero, producto de los combates internos en Siria, cayó en las alturas del Golán cuando el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaba visitando la zona. El ejército respondió inmediatamente atacando una posición militar siria desde donde fue disparado el proyectil, consumando la advertencia del primer ministro de que Israel no aceptará que el fuego errante de la guerra civil siria caiga en su territorio. Es el tercer incidente de este tipo en menos de una semana. Sí, los otros dos incidentes, de ellos habíamos dado cuenta aquí. Este tercero tiene el agravante que justo estaba Netanyahu visitando una ciudad en la zona de las alturas del Golán, que justamente cumplía 40 años de su existencia. Y bueno, cayó un mortero, la reacción inmediata de la Fuerza Aérea Israelí, disparando contra el sitio desde donde se había producido el disparo. Todavía se lo sigue considerando fuego errante, es decir, que no es un fuego intencionado, sino que es, como se diría, una bala perdida, pero Israel no va a tolerar esto.
A Israel, en realidad, más que lo que está pasando en esta frontera con Siria, que sí tiene preocupada a la población local, evidentemente, le preocupa más en el futuro lo que pueda pasar en la frontera con Líbano, porque ya hemos dado justamente ayer la noticia cómo se ha acelerado la construcción de una valla fronteriza mucho más alta y más eficaz para frenar posibles infiltraciones, porque no olvidemos que el avance de las tropas internacionales y especialmente la derrota de Daesh en Irak seguramente debilitará este grupo también en Siria, con lo cual si derrotan a Daesh en Siria, en Raqqa, es posible que el gobierno presidencial pueda seguir su campaña contra los otros grupos, es decir, contra el Frente Nusrat al-Fatah de Al-Qaeda y contra los opositores al gobierno, sin la colaboración tan necesaria como se había hecho hasta ahora del grupo Hezbollah, con lo cual el grupo Hezbollah, ahora con experiencia de guerra de varios años, puede ser un elemento muy peligroso en la frontera norte de Israel. Así que, si bien durante años hemos estado mirando con mucho recelo lo que podía llegar desde Gaza por la virulencia de los ataques, la frecuencia del disparo de cohetes y la construcción incesante de túneles de ataque, ahora todos los ojos tienen que estar muy atentos respecto a la frontera con Líbano, a lo que pase en la guerra de Siria con este grupo, Hezbollah. Irán usó una estrella de David como blanco para las pruebas de sus misiles el año pasado, según denuncia Israel tras distribuir las imágenes satelitales al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El embajador de Israel ante el organismo, Dani Danon, destacó que el lanzamiento del misil no es solamente una violación directa a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, sino también una clara evidencia de la continua intención de Irán de dañar al Estado de Israel, añadiendo que atacar los símbolos sagrados del judaísmo es abominable. Los iraníes sostienen al régimen de Assad mientras cientos de miles de personas son asesinadas, financian a los terroristas de Hezbollah que amenazan a los ciudadanos de Israel y apoyan a los extremistas y a los tiranos en el Oriente Medio y en todo el mundo, agregó. Bueno, esto es una prueba más que evidentemente solamente es un ejemplo o la demostración de hasta dónde llega la degradación y el odio del régimen de los ayatolás hacia Israel y especialmente hacia el judaísmo, porque la estrella de David no solamente representa al país, sino también representa al judaísmo en todo el mundo. Pues han distribuido estas fotos que aparecen en internet también, donde se ve que el blanco para el impacto de los misiles está señalado con la estrella de David. Esto es como si... Bueno, se parece mucho a las puestas en escena de Daesh cuando crucifican a los cristianos que viven en los territorios bajo su dominio o lo hacían mientras podían. Así que que sirva esto de ejemplo de con quién firmaron un acuerdo las grandes potencias del mundo, todas ellas, Rusia, China, la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, en este tratado que solamente posterga el horror de un Irán atómico, lo posterga en el tiempo pero no lo soluciona, y esperemos que de alguna manera, si Irán no cambia de postura, que es dificilísimo que lo haga, sí que por lo menos las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, tome nota y sea consciente del grado de degradación que ha tenido en sus actuaciones en estos últimos años. Bien, pues en este punto terminamos las noticias. Jorge, regresaremos el lunes con noticias diferentes y mientras tanto desearles a todos los oyentes un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Esperamos la pausa para regresar con la agenda cultural.
Regresamos ahora con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para que nos cuentes, como siempre, la actualidad y qué tenemos a las puertas ya del fin de semana. Pues mira, vamos a hablar de una exposición interesantísima que tiene como protagonista al manuscrito del Proceso. Ya saben, una de las 3 grandes novelas póstumas de Franz Kafka, que desde ayer es el centro de una nueva exposición del Martin Gropiusbau de Berlín, la ciudad en donde, según muchos expertos, comenzó la historia de esta obra. Todo el proceso es el título de la muestra, que se completa con una serie de fotografías de Kafka y su mundo y una exposición de varias ediciones del proceso en lenguas extranjeras. 3 veces al día, hasta el 28 de agosto, que es cuando cierra la exposición, se proyectará además la película que rodó Orson Welles en 1962 a partir de la obra. La historia del libro es tan apasionante como el texto mismo. Y es que se supone que se fragua el 12 de julio de 1914 durante un encuentro ya legendario entre Kafka y su prometida, Felice Bauer, en un hotel de la capital alemana situado no muy lejos de donde se está desarrollando justamente la exposición. En sus diarios, Kafka describiría este encuentro en el que rompió su compromiso con Felice como un juicio en un hotel, en el que un tribunal formado por Felice, su hermana Erna y su amiga Grete Bloch lo condenaron por dejarla, por romper el compromiso. Ese encuentro desató un proceso creativo que llevaría al manuscrito de 171 páginas que se convertiría en el Proceso después de que Max Brod, amigo y albacea literario de Kafka, ordenase las páginas sueltas y las retocara para darles cierta unidad narrativa y sobre todo no las quemara, no las destruyera como le había pedido insistentemente el propio Kafka en persona y en su testamento. Él quería que se destruyera toda su obra. Afortunadamente, Brod no lo hizo. Y más sobre la historia del proceso. Entre agosto de 1914 y enero de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Kafka trabaja en el texto en el que cuenta cómo Joseph K. es acusado de un delito que no sabe cuál es y que lo lleva a perderse en los laberintos de la burocracia. Es bastante agobiante la trama del proceso. En vida de Kafka solo se publicó un fragmento de esta obra en septiembre de 1915 y luego, como saben muchos de ustedes, el escritor le regaló el manuscrito a Max Brod. En 1939, un día antes de que las tropas de la Alemania nazi marchasen sobre Checoslovaquia, Brod abandonaba Praga llevando consigo los manuscritos de Kafka, entre ellos El Proceso, Camino de Palestina. Bueno, gracias a habérselos llevado ahí en el bolsillo, podemos disfrutar ahora de esa exposición que se muestra hasta el 28 de agosto. Bueno, ¿qué más tenemos un poquito por ahí? Antes, el 2 de julio, a las 8:15 tendrá lugar en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, el concierto de Mara Aranda presentando Sefarad en el corazón de Marruecos. Ya llega Mara Aranda, hablamos de ella hace poquito. Sí, un disco que tuvimos la alegría de que la propia Mara nos presentara aquí en Radio Sefarad. Previamente, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una conferencia de J. Martínez, director del ensamble musical, responsable también del éxito de este Sefarad en el corazón de Marruecos, dedicada la conferencia a la reconstrucción de instrumentos medievales y sus representaciones en el arte gótico hebreo. Está organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Zamora y se enmarca en la celebración de las 5ª Jornadas Sefardíes organizadas por el Centro Campantón. La conferencia tiene entrada gratuita y el concierto solo cuesta 10 euros. Merece la pena escuchar la voz de Aranda, que es la intérprete de música sefardí española más internacional. Les recordamos que este disco es el primero de una serie titulada Diáspora, de un total de 5 dedicados a la tradición judía española de Marruecos, Turquía, Grecia, Bulgaria y la antigua Yugoslavia. Bueno, pues una cita musical para este próximo domingo en Zamora, Mara Aranda en concierto. Y terminamos a lo grande yéndonos a la fiesta ¿De la Macabeada? No, todavía no. Todavía no. Del Instituto Cervantes de Tel Aviv, que celebra su fiesta de verano este viernes 30 de junio a la 1 del mediodía. Se van a reunir todos los alumnos y amigos del centro para celebrar eso, el comienzo del verano.
con esta fiesta, los responsables del Cervantes, con Carmen Álvarez, su directora, a la cabeza, quieren rendir un homenaje especial a los alumnos del programa Pasaporte a Sefarad, que han terminado el proceso de adquisición de la nacionalidad española y a los que, tanto han ayudado y enseñado los profesores y los responsables del Instituto Cervantes de Tel Aviv. A la 1, como les decimos, comienza la fiesta con la apertura de puertas y vino español. ¡Hala! Para empezar. Bueno, pero esto es una fiesta privada, ¿entendemos? No, está abierta a todos, tanto alumnos como amigos del Cervantes, como oyentes de Radio Sefarad, que también pueden ser alumnos y amigos del Cervantes de Tel Aviv. Como amantes del vino español. Exactamente, a todos los que estén en Tel Aviv este viernes 30 de junio. Serán muy bien recibidos, como siempre, en este centro. Bueno, a la 1:30 hablará el excelentísimo embajador de España, Manuel Gómez Acebo. A las 13:45 habrá un concierto de canciones en ladino y en castellano a cargo de Rinat Emanuel a la voz y Cobo y Misal al piano. Y a las 14:30, atención, hay un sorteo de un curso de español y varios regalos. O sea que si van a esta fiesta pueden irse con un curso de español bajo el brazo si están pensando en solicitar la nacionalidad española o simplemente quieren aprender nuestra la lengua castellana. Muy bien. Pues nada, esa fiesta en el Cervantes de Tel Aviv para el próximo viernes. Ya no queda nada. A la 1 del mediodía comenzará y una serie de actividades que seguro que disfrutan tanto alumnos como profesores como todas aquellas personas que se quieran acercar hasta allí. Que se lo pasen muy bien. Eso es. Y también ustedes durante el fin de semana. Eso es, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.